Vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, el capítulo 24, versículo 1. Mateo 24, versículo 1. La palabra de Dios dice así: y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos estaban con Jesús en el monte y estaban viendo ese gran templo que remodeló Herodes. Era el orgullo, la pompa del pueblo de Israel. Desafortunadamente, el pueblo de Israel, cuando Jesús llegó, ya estaba completamente alejado de los principios que se habían establecido en la nación judía. En otras palabras, cuando Jesús llega, muchos de la élite, de los maestros, de los que enseñan, de los rabinos de la élite del pueblo de Israel, estaban conviviendo o tenían relaciones con el gobierno civil. En otras palabras, tenían relaciones políticas. Y el orgullo de la nación judía era el templo. No se habían percatado que el Señor Jesús era más que el templo. No se habían percatado que el Señor Jesús era más que el templo. Y entonces, como los discípulos también tenían esa tendencia de que el orgullo y todo era el templo, le preguntan al Señor Jesús. Es una pregunta que le dicen porque el Señor Jesús les habla que hay un tiempo para todo. Y entonces le dicen, Jesús les dijo que iba a venir nuevamente, de su venida, del fin del mundo. Y los discípulos le hacen esa pregunta que todos también curiosamente tenemos, porque los seres humanos somos muy curiosos. Le dijeron: ¿qué señal? ¿Cuándo serán estas cosas? Versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La pregunta que les hizo Jesús, o la respuesta que les dio Jesús, les dijo: mirad que ¿qué? Que nadie os engañe. ¿Por qué les dijo mirad que nadie os engañe? Primero, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañan. ¿Sí? Hemos estado viendo a través de la historia que mayoría de gente ha sido engañada de muchas maneras. En aquel tiempo, la Babilonia antigua fue adoptada con muchas costumbres. ¿Saben que hasta ahorita nosotros, en la sociedad, las tradiciones, las costumbres, la idolatría, viene desde antes? La adoptaron Egipto, desde Nimrod, y posteriormente Babilonia y todo lo demás. Ahora, todas esas tradiciones que hoy en día tiene la sociedad, no es de ahorita, es desde cuándo, desde hace mucho. Por eso Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Ahora, el mundo está siendo cada vez engañado. Hay muchas religiones, hay más de 14,000 religiones registradas a nivel mundial. ¿Sí? Y las que no están registradas. Todos leen la Biblia. Bueno, a excepción de en Arabia, por aquel lado, la Torá y otras más. Pero la mayoría lee la palabra de Dios y todos dicen tener la verdad. Pero en este caso vamos a centrarnos al pueblo de Dios. Porque el Señor Jesús se dirige directamente con sus discípulos. Y a ellos les está diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Ahora, Jesús le respondió la pregunta directamente a los discípulos. ¿Cuál era la comezón que tenían los discípulos? ¿Cuándo? ¿Qué les dice en el versículo 3? ¿Cuál era la pregunta de ellos? ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, dame fechas. Dame fechas. Saben que todos somos bien curiosos con fechas. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a venir? Dime fecha. Si no me puedes decir fecha, cuando menos, si no puedes decir con exactitud, dime más o menos, por ahí un año. Y el Señor Jesús no se enfocó en una fecha especial. Nosotros a través de la historia sabemos que cuando le dijo que no quedará piedra sobre piedra, la historia marca en el año 70. La historia demuestra que en el año 70 los romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. Más de 1 millón de judíos, dice la historia, que quedaron tirados dentro de la ciudad muertos. Los soldados romanos caminaban entre los cadáveres. Muchos se fueron a refugiar a ese templo que era el orgullo de ellos. Quedó sitiada y destruida. ¿Saben por qué quedó destruida esa ciudad más que nada? Número 1, porque no aceptaron a Jesús cuando vino. Porque a los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no lo recibieron. Número 2, cuando sacaron a Jesús, ¿se acuerdan de esa historia que sacaron a Jesús y sacaron a Barrabás? ¿Se acuerdan quién fue el que lo sacó? ¿Quién fue? Pilato. Pilato sacó a Jesús y a Barrabás y dijeron: ¿a quién quieren que suelte? ¿Y qué dijeron los sacerdotes y la nación judía? Suelta a Barrabás. Y Pilato dijo: a vuestro rey, a su rey he de crucificar. ¿Y saben qué dijeron los judíos? Nosotros no tenemos más rey que quién, que César. Y cuando ellos dijeron no tenemos más rey que el César, la sierva del Señor dice que prácticamente se anotó la apostasía del cielo. Rechazaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso vino la destrucción para la nación judía. Aunque el conflicto de los siglos, capítulo 1 dice que fueron pocos los que salieron 7 años antes. Un hombre estaba hablando que la nación iba a ser destruida. Y cuando vino Cestio Galo y se fue por cuestiones desconocidas, pero después se sabe que hubo una guerra en Egipto y no podían contra ella. 3 años y medio después, ellos se salieron en ese lapso y 3 años y medio después fue destruida la nación de Jerusalén por Tito. Así es que el Señor Jesús se enfoca claramente en que nadie nos engañe, que iban a pasar situaciones difíciles, que iban a pasar situaciones de hambre, de guerra, rumores de guerras, pestilencias, muchos falsos cristos, falsos maestros. Pero dice: no los turbéis, no es el final. Y eso se lo estaba enfocando prácticamente el Señor Jesús a los judíos, porque ellos iban a pasar ese tipo de situaciones y sus descendientes cada vez. Porque saben una cosa, hay una comezón tremenda. Aún en las iglesias evangélicas y en el adventismo, de querer saber fechas. Y el Señor Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Porque si bien es cierto, la palabra de Dios nos dice que nadie sabe la venida del Señor Jesús. Nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Y nosotros tenemos que entender esa parte. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos aclara: mirad que nadie os engañe. En otras palabras, el Señor Jesús lo que nos quiere enseñar es que escudriñemos la palabra. Porque San Juan 5:39 dice que escudriñar ¿qué? Las Escrituras. Cuando el Señor Jesús leía la palabra de Dios y se levantaba a leer, ¿qué libro leía? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba. Y cuando dice escudriñar las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento porque el Nuevo no estaba. Resulta que el Nuevo fue escrito después.
por la carta de los apóstoles, Lucas y uno de los demás. Pero el Antiguo Testamento es el que estaba. Ahora, lo que quería enseñar el Señor Jesús, ¿qué era? Y quiero que se entienda bien esto porque es importantísimo. ¿Saben? ¿Se acuerdan que el Señor Jesús es crucificado? Es muerto, es enterrado, resucita el domingo. Después vamos a tener una clase, ¿por qué el Señor resucitó el domingo? ¿Por qué no resucitó el lunes? ¿Por qué no resucitó el martes? ¿Y por qué resucitó el domingo temprano de madrugada? La Biblia nos lo enseña, pero en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Dios quiere que nosotros, al igual que los discípulos, nadie nos engañe. ¿Y cómo es que nadie nos va a engañar? Estudiando ¿qué? La palabra de Dios. Eso es bien importante, estudiar la palabra de Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24. Los discípulos vieron la crucifixión de Jesús, se chasquearon, se sintieron algunos engañados cuando Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque se iban a levantar muchos falsos maestros, falsos profetas, diciendo: aquí está. Pero vamos a ver en la palabra de Dios que iban dos caminos a Maús. Esa es la historia, ya la conocemos. Pero vamos al capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 36. Y mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mas él les dijo, versículo 37, y espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mas él les dijo: ¿por qué están turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Versículo 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo, ¿qué dice? Tengo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que iban camino a Maús: vamos, llévenme con los demás. Los demás discípulos, como no habían entendido parte de las Escrituras, habían andado 3 años con Jesús, no habían entendido, caminaron con Jesús, pero no habían entendido el mensaje correcto, o en otras palabras, el plan de salvación. Pues cuando muere Jesús dijeron: se acabó la historia. ¿Por qué ellos dijeron se acabó la historia? Porque a ellos se les había enseñado que iba a venir un Salvador, que iba a derrocar al gobierno de Roma, que iban a establecer el reino de Jerusalén como una nación en la época de Saúl o de Salomón. Por eso estaban chasqueados. Y los que tenían sus actividades antes de seguir a Jesús se fueron a sus actividades a la pesca. Y ahí fue donde se encuentra Jesús. Y ahí es donde les dice: paz a vosotros. Cabe señalar que Jesús ya resucita transformado. Los que iban camino a Maús no lo conocían porque ya no había corrupción en Cristo. Ya había resucitado completamente transformado por las primicias, como cuando se mecía la gavilla en el santuario. Ahora, Jesús empieza una plática con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido todavía el plan de la salvación, aunque ellos todo el año practicaban el santuario de los sacrificios y las 7 fiestas solemnes de Jehová en el santuario, en primavera, en verano y en otoño, lo tenían como costumbre, mas no habían entendido lo que figuraba y a quién apuntaba cada servicio y cada evento que se hacía en el santuario celestial, en el santuario terrenal. Ellos ya lo hacían por costumbre. El servicio del holocausto, ¿sí? Las libaciones, las oblaciones, ¿sí? El pan que se hacía cada sábado de 4 kilos de harina, que eran 12 panes. Los que comían el pan de antes lo ponían después, ¿sí? El jugo de uva que se hacía en la cosecha de otoño, ¿sí? La gavilla mecida que se mecía el trigo en primavera con la lluvia temprana y la lluvia tardía. Todo eso lo tenían ellos en cuenta, pero no sabían qué significaba cada cosa.
Así es que el Señor Jesús, después que resucitó, tuvo que durar 40 días con ellos. Porque en el día 50 se cumplía otro evento importantísimo dentro del plan de salvación. Jesús tenía que estar en el día 50 en el lugar santo del santuario celestial. No podía estar aquí, por eso duró 40 días. Los discípulos estaban bien tranquilos, pero Jesús inmediatamente después de que resucita, sube al Padre. El Padre lo acepta, baja porque le dijo: María, no me toques. Inmediatamente va y busca a los discípulos porque necesitaba esos 40 días estar con él, porque en el día 50 se cumplía la fiesta del Pentecostés. Lo que hizo Moisés con Aarón al ungirle el aceite y toda la vestimenta sacerdotal, donde tenía el urín, el tumín y las 12 piedras que significaban las 12 tribus de Israel con los 12 apóstoles. Ellos no habían entendido. Y vamos a ver qué les dice el Señor Jesús, porque esto es importante. Primero se encuentra con ellos, creen que es un fantasma, porque no lo ven ya como el Jesús anterior, sino un Jesús totalmente renovado, sin pecado, sin nada, porque aunque él no tuvo pecado, pero ya un ser humano perfecto, aunque lo era, pero totalmente diferente, como vamos a hacer nosotros después de la resurrección. Los que sigamos conforme dice la palabra de Dios, claro. Ahora dice el versículo 38. Mas Jesús le dijo, o él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben vuestros pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo soy, dice Jesús. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Versículo 40, y habiendo dicho esto, les mostró las manos y sus pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis algo que comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y entonces cuando él come, ya los tiene reunidos, y fíjense lo que les dice. Versículo 44, ahora sí les dice Jesús: estas son las palabras que os hablé estando sentado aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. Número 1 en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Todo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Y luego dice: en los profetas. Isaías, Jeremías, Zacarías, Ageo, todos los profetas, Daniel, todos de él. Todos tenían que hablar. De esto les hablé. ¿Y en qué más? Y en los salmos. Y en los salmos. O sea, ¿saben qué les estaba diciendo el Señor Jesús? Les decía: ustedes conocen el santuario terrenal, claro que sí. Ustedes saben todos los oficios y todos los servicios que se hacen, sí. Ok. ¿En qué día morí yo? En el día 14. ¿Qué día se sacrificaban los corderos pascuales? En el día 14. ¿A qué hora? Entre las 2 tardes, que eran las 3 de la tarde de hoy que tenemos el horario. ¿A qué hora morí yo? Entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde. Ok. ¿Cuándo se comía el pan sin levadura? Empezando el sábado, en el día 15. Ok. ¿Y qué pasó con el pan que caía del cielo? En el pueblo de Israel. O sea, el Señor Jesús les estaba explicando el Antiguo Testamento para que pudieran llegar a un entendimiento y se les abriera la mente de tal manera que pudieran entender que todo lo que estaba haciendo Jesús estaba en donde, en el santuario. En otras palabras, el Señor Jesús dijo: mira que nadie se cae. Todo aquel hermano, hermana, no vamos a decir de afuera, adventistas del séptimo día, si nos hacemos llamar, necesitamos estudiar el santuario. No podemos entender ni las profecías ni Apocalipsis si no entendemos el santuario. El santuario es tan necesario para poder poner en su lugar. ¿Y saben por qué? Porque hoy en día anda diciendo varios que hay 2 cierres de gracia para la adventismo. Y muchos a lo mejor están poniendo fechas. Hay un grupo de adventistas por Víctor Sambice que dicen que Jesús viene en el 2031.
Y cuando yo enfrenté a uno de ellos me dijo, hermano, es que Elena G. de White dice más de 15 veces que durante 6,000 años. ¿Y eso qué tiene que ver? Le digo. Porque si vamos a estudiar, y tuve que tener una plática y una charla con ellos de 3 días, dije, vamos a estudiar esos 6,000 años. Si tú no conoces el contexto de esos 6,000 años que Elena G. de White habla, no podemos entender. Como dice Jesús, vamos al principio. Vamos al principio de la historia de esos 6,000 años. Necesitamos entender qué pasó en la época de Guillermo Miller y en la época de los pioneros adventistas, cuando surgió la iglesia adventista y cómo fue levantado Guillermo y sus aliados, Josiah Leach, Irán Exxon, cuando se hizo el diagrama de 1842, cuando se cumplió la sexta trompeta, el segundo ay. ¿Cómo fue? ¿Cuáles eran los eventos? ¿Cuáles eran las iglesias? Y entonces tenemos un panorama y te vas a dar cuenta que Elena G. de White a eso se refiere con los criminales. Total, que no tuvo argumentos al final y tuvimos que mostrarle porque hay 2 citas de Elena G. de White que dicen por más de 6,000 años. Y se los tuve que mostrar. Entonces, así como en aquel tiempo los discípulos fueron curiosos, a través de la historia vemos que también hay curiosos. Por eso es necesario que abramos el entendimiento a través del Espíritu Santo. Dice que Jesús les dijo, estas son las cosas que están escritas en mi ley. Les abrió el entendimiento, dice en los Salmos, y versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Versículo 46 dijo, así está escrito que sea necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús dijo que iba a haber muchos falsos maestros, falsos cristos, que a muchos iba a engañar. Nosotros debemos de entender algo muy importante, hermanos. El Espíritu Santo está para todos nosotros. Todo aquel que lo pide, Dios se lo da, a nadie se lo niega. Pero número 1, el mundo ya está engañado. Todas las iglesias, la mayoría de las iglesias cada vez está siendo engañado por la idolatría, por las festividades que cada gobierno pone en sus países. Algunas han trascendido a nivel mundial, algunas de las festividades, otras cada quien tiene local, nacional. Pero esas festividades son paganas que cada vez más alejan a la ciudadanía o al pueblo de los principios claros de su palabra y por lógica están lejos de Dios. Así es que las iglesias que están afuera, las que no adventistas, la mayoría están siendo bombardeadas por engaños. He platicado con testigos de Jehová, he platicado con mormones, con católicos. Tristemente, hermanos, la mayoría de ellos están fuera del reino de Cristo. La mayoría habla de Jesús y tienen el método de profético futurista. Otros de ellos tienen el método preterista. La iglesia adventista maneja el método historicista. Y unos dicen que las profecías están en el futuro, otros dicen que ya pasaron. Y así sucesivamente. Pero Dios dice que la única manera de poder que se nos abra el entendimiento es a través de ¿qué? De la Escritura. ¿Y Jesús estaba refiriéndose al Nuevo Testamento? No, al Antiguo Testamento. ¿Saben que el apóstol Pedro dice que las cartas que escribió Pablo en el Nuevo Testamento son difíciles de entender? Las cuales los indoctos y los maestros la tuercen para su propia perdición, dice el apóstol. ¿Saben por qué son difíciles de entender las cartas paulinas, las que escribió el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo, la mayoría de las cartas se está refiriendo al plan de salvación, al santuario, ¿sí? Y está haciendo hincapié porque al apóstol Pablo, al igual que a los discípulos, les tocó enfrentar la transición del templo terrenal o del santuario terrenal con el celestial.
Vamos a ver lo que dice Hechos. El libro de Hechos, el capítulo 1. Fíjense lo que dice Hechos, capítulo 1. Vamos para allá. Dice en el versículo 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado los mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por ¿cuántos días? 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Nuevamente los discípulos le hacen la pregunta, ¿en este tiempo vas a restaurar el reino de Israel? Aún aunque les abrió el entendimiento, hermanos, a veces es difícil quitar pensamientos arraigados y lo más triste es que queremos influir sobre los demás. Es que es así y punto. Y el Señor Jesús nuevamente le hace la pregunta, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Le dicen. O sea, queremos ver a Israel como nación grande, como en la época de Salomón. Y Jesús les dijo unas palabras tremendas en el versículo 7. ¿Qué dice? No os toca que a vosotros saber que los tiempos y o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No sean preguntones, le estaba diciendo el Señor Jesús. No sean curiosos. En otras palabras, por mucha inteligencia que se crea tener, no van a saber. Ustedes van a poder poner fechas, meses, días. Van a decir cuándo viene la tribulación. Como un hermano que me mandó un mensaje la semana el año pasado en abril que venía la tribulación. Ese hermano ya vive para Michoacán, de Cualcomán para arriba, allá en los cerros más altos. Y allá está el hermano y me mandó el video, hermano, prepárese porque viene la tribulación en abril del año pasado. ¿Y dónde dice eso? No, pues es que de acuerdo a las fechas y de acuerdo a los números viene en abril la tribulación. Y le dije, hermano, no os toca saber a vosotros los tiempos y las razones. Vamos a recibir poder de la lluvia tardía, siempre y cuando nos estemos poniendo en la fila adecuada de los requisitos que Dios ha plasmado en el espíritu de profecía en la Biblia. Entonces yo le dije, hermano, ya no ande haciendo eso. No, hermano, arrepiéntase porque la tribulación viene. Y no pasó, no vino. Ahorita el hermano ya está renegando del evangelio. El hermano ya está renegando del evangelio. Sí. Una vez también me tocó un hermano que no cree en el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Tuvimos que estudiar bastante historia para poder venir de dónde viene, porque hay una trinidad egipcia, Isis, Horus y Set. Y esa trinidad egipcia la adoraban los egipcios, que por claro viene de Nimrod la mayoría de las cosas. Y tuvimos que estudiar porque hablan de que es una sustancia activa, cuando la Biblia nos enseña que es tiene personalidad como el Padre.
Y el espíritu de profecía nos aclara con mayor razón, pero hay una cosa que me da risa. Cuando nosotros cuando me ha tocado mostrarle a la gente, a estos hermanitos que son hermanitos que quieren hacer la voluntad de Dios, pero que tristemente a veces llegan falsos maestros y los instruyen de una manera equivocada. Cuando les muestra a uno la Biblia, el espíritu de profecía, porque así hay que pelear con ellos, lo primero que dicen es que el libro de evangelismo fue alterado, o es que el libro fue alterado por los jesuitas, o por el Vaticano, o por las sociedades bíblicas, o por X cosas, y ya no sé. Pero es claro lo que está diciendo aquí: no os toca saber vosotros los tiempos o las sazones que puso el Padre en su sola potestad. No os toca a nadie saber. Que viene la ley dominical, sí. Que viene la lluvia del derramamiento de la lluvia tardía, sí. Que comenzó el juicio de los muertos en 1844, claro que sí. Que va a comenzar el juicio de los vivos, claro que sí. Pero todo tiene un orden. Y el espíritu de profecía, la Biblia nos lo enseña. Aunque varios están diciendo y poniendo ciertas fechas. Ya, como dicen por ahí, unos que no sé si han escuchado, pero hay un grupo que se llama Futuro de América, está en Estados Unidos. Y hablan de la doctrina del 25-20, el diagrama de 1843. Ellos dicen que el juicio de los vivos comenzó en el 2001 con las Torres Gemelas. Por una carta de Elena G. de White de San Francisco, cuando vino el terremoto, que ha sido mal comprendido. Sí. Y ellos dicen que primero se le va a cerrar la gracia a los adventistas y luego a los, primero a ellos que son más eruditos, luego a los adventistas y luego al último al mundo. Y le digo, ¿dónde dice eso? En otras palabras, Satanás no se va a quedar tranquilo con este pueblo que se le presentó toda la verdad para poder engañar de una o de otra manera, para que digan: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy del 2031, yo soy dualista que no creo en el Espíritu Santo, yo soy de la Reforma, yo soy de David Koresh o yo soy de quien sea. El asunto es que no centremos a través del Espíritu Santo la vida cristiana. Les voy a leer lo que dice la sierva del Señor. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Esto está en ST. Ahorita les digo, ST, en la carta 28 del 11 de 1905. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Se debe predicar el sencillo evangelio. Fíjense lo que dice. Los discípulos sentían deseos de conocer el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios. Lo mismo que hoy en día. ¿Saben que los testigos de Jehová, Ted Russell estuvo en el movimiento adventista milerista? Ted Russell. ¿Sí? Víctor Butev también. Y ahorita anda una que se llama Daisy Escalante. Estos discípulos también querían saber fechas exactas. ¿Cuándo? No nomás la venida de Cristo, cuándo es la ley dominical, el cierre de gracia, el juicio de los vivos. Hay una conexión. Y también los discípulos querían saber fecha. La sierva del Señor dice aquí: los discípulos sentían el deseo de conocer el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios. Pero Jesús les dijo que no les era permitido conocer los tiempos y las sazones, pues el Padre no los había revelado. Entender cuánto debía ser restaurado el reino de Dios no era lo más importante que debían conocer.
debían ser hallados siguiendo al Maestro. ¿Saben que los judíos se quedaron en el santuario terrenal? Es curioso, es interesante todo esto, lo voy a decir por qué, hermanos. Porque los judíos practicaban las fiestas solemnes. Para ellos era lo más importante el santuario, pero nunca entendieron que prefiguraba a Cristo. Cuando el santuario quedan destruidos, se disparce la nación judía completamente y queda como súbdito entre las demás naciones. Desaparece. Para ellos el anhelo era creer nuevamente el santuario, lo que está pasando hoy en día, que quieren hacer el tercer templo y sacrificar la vaquilla roja en Israel. Pero algo interesante, ellos se quedaron en el antiguo pacto. Y al quedarse en el antiguo pacto, para ellos no están siguiendo a Jesús donde Él va. Jesús por 18 siglos les enseñó al pueblo de Israel saliendo de Egipto, por 18 siglos, todo lo que apuntaba a Cristo, como sacerdote Cristo, como sumo sacerdote Cristo, como cordero Cristo, como ofrenda Cristo, como fiestas Cristo. Todas las fiestas iban a cumplir y apuntaban a Cristo. Entonces, durante 18 siglos, el pueblo de Israel practicaba, pero en una de esas había apostasía, se rebelaba, metía y muchas cosas fueron. Incluso 3 años y medio, Antíoco Epífanes, en el año 167 al 64 antes de Cristo, sitió y adjudicó la ciudad de Jerusalén y profanó el templo, el santuario, y sacrificaba cerdos. Por eso Jesús, en un tiempo que anduvo ahí en la tierra, los judíos practicaron la fiesta de Hanukkah, que se practicaba en diciembre, 7 días como las fiestas de las cabañas, en representación de la pureza que se tuvo que purificar el santuario. Eso es historia, lo quieren leer en el libro de Macabeos, en el libro apócrifo de la Biblia de Católica. Ahí lo pueden leer historia. Entonces el Señor Jesús les enseña, pero cuando vino Jesús ya no siguieron a Jesús, siguieron el templo. Jesús los deja y se va. Agarra a los discípulos y les enseña cuál es el camino. Lo primero que hacen los discípulos es predicar el santuario celestial. Por eso era necesario, dice, no os toca a vosotros, mejor sean testigos en Jerusalén. En el capítulo 2 del libro de Hechos, ustedes van a estudiar la historia que los discípulos estaban listos y preparados para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Pero en el cielo, cuando Jesús iba entrando al cielo, el Salmos capítulo 24 dice, alzaron puertas vuestras cabezas. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. ¿Sí? Aleluya. Entonces los ángeles estaban recibiendo a Jesús junto con las primicias de los resucitados que venían detrás de Él. Cuando Él entra al santuario celestial, se activa. El santuario celestial caduca, tiene caducidad, ya no funciona, ya no tiene más. Y los discípulos tuvieron que enfrentar a los judíos después del año 31 en adelante, diciéndole que el santuario terrenal ya no sirve. Ya no es necesario la circuncisión, ya no es necesario los sacrificios, ya no es necesario las libaciones, los holocaustos, las oblaciones, ya no es necesario nada de eso. Pero los judíos seguían aferrados. Hasta que fue destruido el templo ya no supieron qué hacer. Entonces, ya no siguieron a Cristo. Ahora los discípulos siguen a Cristo porque están a la par. Jesús, recibiendo la coronación, para empezar a trabajar en el santuario celestial, en el departamento del lugar santísimo, inmediatamente le da poder el Padre, le da la autoridad, adórenlo todos a Él. El Espíritu Santo desciende mientras los discípulos en la tierra están preparándose para el derramamiento del Espíritu Santo y predicar las buenas nuevas de salvación, el arrepentimiento, el perdón de pecados, el gran sacrificio que hizo el Señor Jesús, hecho realidad, que antes era figura en el santuario. Y ellos empiezan a seguir al Cordero. Pero iba a llegar un momento en que Jesús iba a pasar del departamento del lugar santo al lugar santísimo. Y eso nos lo revela en la enseñanza del santuario a través de la fiesta solemne, con la fiesta del Yom Kippur. En Jesús se cumplieron 4 fiestas. Faltarán 3 fiestas. En Guillermo Miller se cumplió la 6ª fiesta, el movimiento millerita, dice la sierva del Señor. Pero la 6ª fiesta se cumplió el 22 de octubre de 1844. Que Dios provocó el chasco, dice la sierva del Señor, como lo provocó, como fue en la época de los discípulos.
entorno nosotros tenemos que entenderlo y conocerlo para estar afianzados, conociendo el entendimiento, porque dice Oseas 4:6, mi pueblo, ¿qué dice? Pereció, ¿por qué? Falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Zacarías 6 dice, preguntar por las sendas antiguas, cuál es el camino y andar por él. Pero ¿qué dijeron los judíos? No andaremos. Ahora fíjense lo que dice, estos discípulos tenían curiosidad por saber el tiempo y Jesús les dice, no os toca saber el tiempo y las sazones que el Padre dice, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué debían hacer después de que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo? Dice aquí la pregunta. Y me seréis testigos. ¿En dónde tenían que ser testigos? Dice Jesús. En Jerusalén, ¿en qué más? En toda Judea. En Judea, ¿y en dónde? En Samaria. Y en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el Señor Jesús quería que los judíos entendieran que los 18 siglos que se les dio el santuario, todo enfocaba a Cristo, y que cuando llegara Cristo a esta tierra y empezara su ministerio, todo ahora enfocaba a Él, para que tú y yo podamos tener salvación. ¿Saben, hermanos, por qué el Señor Jesús en el plan de salvación tuvo que venir? Porque no había en esta tierra ningún ser humano que pudiera representar dignamente un Salvador. El pueblo de Israel se corrompió, los sacerdotes se corrompieron, se hicieron prestamistas, agiotistas, prestaban dinero con intereses y los tenían sumidos a los judíos a su misma gente. Es triste. Sin embargo, el Señor Jesús vino porque es nuestro sumo sacerdote en el cual nosotros confiadamente podemos ir a Él ante el juicio para ser enjuiciados, y con el poder del Espíritu Santo, obedeciendo sus normas, sus estatutos y sus preceptos, podemos ir caminando hacia la dirección de la casa celestial. ¿Qué es lo único que pide el Señor? Que obedezcamos su palabra y los testimonios. A mí a veces me llama la atención cuando dicen, esto no es tema de salvación. ¿Saben que todo es tema de salvación? Hay gente que habla de la alimentación y dice que no es tema de salvación, y déjenme decirles que sí. Se respeta. O sea, el servidor tiene 16 años que no come carne. Sin embargo, la mayoría de la gente dice que no, pero ¿cómo trataría Jesús a un hermano que come carne? Pecador, incrédulo, ¿te vas a perder por comer carne? Claro que no. Yo aprendí en mi rancho una lección bien importante. En el campo yo tengo mi huertita ahí y tengo mis aguacates. Allí miré un aguacate, cuando va viene la flor y luego viene el tallo, los que ya conocen los árboles de aguacate, y cada tallito es un aguacate. Pero en ese tallito nacieron 2 aguacates, o sea, gemelos. Y esos aguacates, pues yo ahí los chiqueaba porque eran mis cosas, mis primeros aguacatitos y eso. Y ándale que uno de ellos empieza a madurar y el otro verde. Uno de ellos empieza a madurar más y el otro verde. Y así hasta que se maduró uno de ellos y el otro verde, duro como una piedra. Llegó el momento del corte porque ya estaba suavecito, lo corté, casi se cayó en cuanto lo toqué. Y el otro quedó verde. Y Dios me dio una lección bien importante. Del mismo árbol, del mismo tallo, nacieron 2 aguacates. Se formaron 2 aguacates. Por lógica, debían de haber madurado al mismo tiempo. Pero sin embargo, no maduraron al mismo tiempo. Uno maduró más y el otro maduró menos. Yo dije, wow, Señor, qué tremendo es. ¿Qué lección me estás dando aquí? No todos los seres humanos, al igual que las frutas y los árboles, no todos maduramos al mismo tiempo, pero hay maduros desesperados que quieren darle garrotazos a los verdes inmaduros. Eso no es correcto. ¿Qué hubiera dicho el Señor Jesús? Apocalipsis dice aquí está la paciencia de los santos. Por eso el Señor Jesús bien le hubiera dicho a los apóstoles, ¿qué preguntones son? Que no les dije en Mateo 24 que nadie sabe el día y la hora. ¿Cómo enfadan? Eso le hubiera dicho el Señor Jesús. El Señor Jesús mismo le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Fíjense lo que dice la sierva del Señor.
está también la obra en que nosotros debemos ocuparnos. Dice, en vez de vivir a la expectativa de alguna sazón. La sierva del Señor dice, debemos de ocuparnos en algo, pero no de estar, ¿cuál es la fecha? Viene el 2025 ya, la tribulación. Donald Trump va a ser presidente, el Papa por ahí anda. Tranquilos. Fíjense lo que dice, en vez de vivir a la expectativa de alguna sazón o tiempo especial de conmoción, debemos aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que se debe de ser hecho para que las almas puedan ser salvas. El mandato es ir por las almas que están pereciendo. Ese es el trabajo principal también. Y luego dice, en lugar de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de tiempos y sazones, vuelvo a repetir, en lugar de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de tiempos y sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad y que no ha revelado a los hombres. Como hay hermanitos santos que están poniendo fechas. No los culpo, tienen ese interés. Los discípulos lo tuvieron. Pero el Señor Jesús dijo, no gasten tus facultades mentales. O sea, hay que conocer, sí. Hay que tener conocimiento, sí, de profecía, de la historia, de cómo fueron nuestros orígenes y fechas y de todo lo que es la historia, las 2300 tardes, las 70 semanas, e incluso la profecía de los 2520 días a la sala. Porque hubo una profecía de 2520 que fue muy resonada en la época milenaria y que los testigos de Jehová la tienen y la adoptaron. Y por eso ellos dicen que esa profecía pega hasta 1914 y que Cristo vino invisiblemente en el 1914. Entonces, en lugar de estar gastando todo eso, dice aquí la palabra del Espíritu Santo escrito por Elena G. de White. Dice, debemos, y que no ha revelado a los hombres, debemos rendirnos ante el dominio del Espíritu Santo para cumplir nuestros deberes actuales para dar el pan de vida, no adulterando las opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por falta de verdad. Satanás siempre está preparado para llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad. Satanás, vuelvo a leerlo, Satanás siempre está preparando para llenar la mente con teorías y cálculos que desvían a los hombres de la verdad presente. Fíjense, Dios nos reveló fecha hasta 1844. Todos los cálculos proféticos, los 1335, los 1290 de Daniel 11, los 1260, todos llegan, el último, hasta las 2300 tardes y mañanas, 1844. De allí podemos calcular los tiempos desde que Dios le reveló al rey Nabucodonosor el sueño, todos los reinos que iban a seguir, cómo iban a ser subsecuentemente, hasta el barro mezclado con hierro. Pero de ahí Apocalipsis 10, y ahorita lo vamos a leer, hay un juramento por un ángel. Ahorita vamos para allá, pero quiero terminar esta parte donde dice que no debemos nosotros ocupar mucho tiempo de nuestras facultades para poder estar calculando fechas que no dio el Padre a nosotros. Fíjense lo que dice aquí. Satanás siempre está preparando para llenar la mente con teorías y cálculos que desvían a los hombres de la verdad presente. Cuando las personas se están llenando de teorías y de cálculos y de fechas y todo, tarde que temprano va a llegar esto, y yo no lo digo, lo dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo está diciendo. Fíjense, cuando están constantemente con fechas poniendo esto, que viene el otro, que ya vino esto, que ya se cerró la gracia para los adventistas,
que para tal fecha viene la ley dominical, que el juicio de los vivos comenzó en el 2001 y que ya estamos en el juicio de los vivos y muchas otras cosas. Fíjense lo que va a pasar. Cuando hacen cálculos y los desvían a los hombres de la verdad presente, los incapacita para dar al mundo el mensaje del tercer ángel. Siempre ha sido así, pues nuestro Salvador con frecuencia tuvo que reprender a los que se complacían en especulaciones y siempre preservar investigando aquellas cosas, pero siempre presentaban investigando aquellas cosas que el Señor no había revelado. Jesús había venido a la tierra para impartir importantes verdades a los hombres y deseaba impresionar la mente con la necesidad de recibir y obedecer los preceptos e instrucciones de cumplir con sus deberes presentes. Y los mensajes de Jesús eran de una naturaleza que impartía conocimiento para su uso diario inmediato. Cuando venga la ley, cuando yo compré la tierra, hice mi rancho, puse luz. Y llegaban los hermanitos santos: hermano, cuando venga la ley dominical, la luz y que esto y lo otro. No me importa. Ya tengo 7 años con la luz y no ha llegado la ley dominical. Y muchos dicen: es que la casa tiene que ser austera. Yo veo que Elena G. de White, las casas hermosas que tenía en Estados Unidos, en Australia, donde ella fue rentada y propia. Elena G. de White dice que ella no se privaba de ciertas cosas, no tenía lujos, pero sí comodidades. Y hay hermanitos, tengo un hermano también allá en otro estado, que como Elena G. de White dice que sugiere a 35 kilómetros, tiene 120 y tantas millas de distancia de un pueblo, ese hermano exactamente llegó a 35 kilómetros y en ese sector compró. Porque Elena G. de White lo dijo. La casa tiene que ser de adobe y la hizo de adobe. Ahorita el hermano es católico y defiende la Biblia a Torres Amado. He platicado con él, es mi amigo, lo quiero mucho. Pero ya cuando rehusó, ya no guarda ni el sábado ni nada, porque ya se estaba metiendo en revelaciones de sueño y otras cosas. Lo único que sí me gustó es que su esposa le decía mi señor. Y yo le dije a mi esposa: te voy a llevar para que te dé. Pero no puede hacer nada. Así es que la Elena G. de White dice que nos incapacita para dar el mensaje de los 3 ángeles. Hermano, ¿y qué es el mensaje de los 3 ángeles? Estamos estudiando la lección, pero más profundo, hermano, tenemos que estudiar ese mensaje de los 3 ángeles, donde la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Por eso, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo los invito a que estudiemos el santuario. Cuando nosotros entendemos el santuario, para mí todas las profecías, teorías y conspiraciones que han venido del adventismo, yo los meto al santuario. Cuando lo meto al santuario y lo botan, no es él. Porque en el santuario no hay 2 sierras de gracia y es para todos. El mensaje de Dios sí es de juicio, pero va mezclado con misericordia y tiene su momento. No es necesario prepararte antes, después de cuando llegue, es hoy. Es hoy prepararnos, hermanos. Desde el momento en que tú y yo estamos viviendo en esta tierra, cada día en nuestro diario vivir, entender el desarrollo de nuestras familias. Me ha tocado ver familias destruidas porque se van al campo. Y no estoy en contra de los que se van al campo, porque yo ahí estoy y tengo mi rancho, me vine acá un tiempo para predicar, pero ya llevo 7, 8 años ahí. Les sé agarrar el machete, pala, asadón, hacha, todo lo que ustedes quieran que no salga. Sé cómo tratar a una persona que le muerde una víbora cascabel, que le mordió un hermano. Los alacranes. Todo eso que da miedo nos vamos a ambientar. Dios nos ha dado ese privilegio de poder estar ahí trabajando en ese aspecto. Ahora no es por presunción, porque hay un mensaje que tenemos que dar. Si ustedes están en la ciudad, no pierdan
es el tiempo valioso, hay que predicarle a la gente donde quiera que sea. El mensaje de Dios es claro, es lleno de amor, porque cuando mandó el diluvio estaba lleno de amor. 120 años, arrepiéntanse, viene un diluvio y la gente cada vez peor. Dios no manda nada sin que revele a sus siervos los profetas todo lo que va a acontecer. Pero Satanás a unos los tiene metidos en la moda, otros en el trabajo, otros en la comida. Si no comes, me ha tocado ver cada hermano con la comida, hermano. Y alguna hermana higienista. ¿Se han escuchado del higienismo? Investiguen. El higienismo. Llegó otro hermano, la lamentada nutrigenética. Que no tienes que comer frutas, ni semillas, ni nada, sino solamente todo verde. Porque hasta el pelo y las canas se te quitan. Pues ahí me tienen a mí con 3 meses y seguí pelón y seguí con canas. Entonces dije, no hay nada que hacer aquí. La sierva del Señor es clara y sencilla. Génesis 1:29 dice, de todo árbol que da fruto y da semillas os será para comer. Se lo dio antes del pecado. Después del pecado, en Génesis 3:21, le dijo al hombre, y comerás plantas del campo. ¿Por qué dice la sierva del Señor? Porque cuando Adán se separó de Dios, le dolió tanto en su corazón cada vez más distante, que lo único que lo consolaba eran las verduras. Por eso cuando dicen, te sientes cansado, quieres relajarte, come lechuga. Licuado de lechuga y duermes como bebé. Los vegetales nos hacen menos agresivos, nos hacen más pasivos. Y la sierva del Señor es sencilla, come frutas y verduras. Que ya hay cambios en la cuestión genética de los árboles y todo eso, claro, en todos los aspectos, pero aún así, las frutas y verduras no tienen sangre como los animales. Y Dios es bien claro en la palabra y el Espíritu de profecía con la sangre y la carne. Por eso, hermanos, nosotros debemos de entender algo bien claro. Mirad que nadie os engañe. Cierro con Apocalipsis capítulo 10. Es el mensaje del inicio. Nosotros nacimos bajo la 7ª trompeta cuando comenzó. El nacimiento del adventismo vino en 1844. Dios ya lo tenía planeado en su calendario, en el plan de salvación. A los apóstoles no les tocaba el tiempo de conocer las sazones. A Daniel se le reveló parte, pero no lo entendió. Al apóstol Juan se le revelaron todo lo que a Daniel le faltaba para complementar, para que nosotros y ustedes y las demás generaciones que vienen puedan tener una clara visión de lo que es los libros proféticos y para qué fueron hechos, y podamos tener esa tranquilidad. ¿Viene la ley dominical? Sí. ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy siguiendo los principios de Dios? Tengo que seguir avanzando porque mañana vienen de la renta y me cobran. La semana que entra tengo que pagar la luz. ¿Sí? Mis zapatos se están desgastando, yo tengo que ir a Coppel, pero como debo tengo que pagar. Por lo tanto, yo tengo que vivir bajo la obediencia de Dios, con lo más sencillo y austero que se pueda, y poder entender que si me toca o no me toca, yo tengo que estar preparado. La sierva del Señor dice que el fuerte pregón no va a venir al azar. El Espíritu Santo no va a venir y va a decir, a ti. No. El Espíritu, la sierva del Señor dice que la lluvia temprana comenzó en la época de los apóstoles. Y poco a poco va creciendo la lluvia hasta llegar a ser lluvia fuerte, torrencial y la lluvia fuerte. En otras palabras, el Espíritu Santo está buscando aquí ir señal. Todos aquellos que estemos preparándonos para lo que pronto va a acontecer. Yo necesito un ejército de 140,000 hombres, que esa es otra historia que podemos estudiar. Pero esos 144,000, la Biblia nos enseña los requisitos y el espíritu de profecía también. No tienen que haberse contaminado con mujeres. Y no estoy hablando de mujeres literarias. La Biblia está diciendo que no tenemos que contaminarnos con otras doctrinas. Cualquiera que sea, siempre tienen que estar centradas. Biblia y espíritu de profecía. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1.
Y vi otro ángel fuerte que desciende del cielo envuelto en una nube, y un arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. ¿Quién es este que tenía rostro como el sol? Y sus pies como columna de fuego. ¿Quién es este? Sabemos que es Jesús. Es Cristo Jesús. Y tenía en su mano un librito abierto. ¿Quién tenía ese librito abierto? Apocalipsis capítulo 4, donde dice Juan que lloraba mucho, y en el versículo capítulo 5 dice que le dice un ángel, dice, no llores, la raíz de la tribu de Judá ha vencido, y es el único que puede desatar los sellos de ese libro. En otras palabras, aquí nos afirma que es Jesús, claramente es Jesús, el ángel que descendió. Cuando la Biblia en la profecía dice que desciende es porque trae un mensaje. Cuando habla de caído, es Satanás, cayó, quedó destituido del cielo. Y la palabra ángel significa mensajero. Y dice aquí en versículo 2, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho en el mar, simbólicamente mar. Apocalipsis 17:15 dice que las aguas representan naciones, lenguas y muchos pueblos. En este caso puso un pie en Europa, que había mucha gente, mucha nación. Y puso el otro pie ¿en dónde? En la tierra. La tierra significa desolación, donde no hay gente. En aquel tiempo América no tenía tanta población, entonces puso un pie en Europa y puso un pie otro en América. Era un mensaje mundial. Y ese mensaje mundial era sobre todo un mensaje importante, porque dice el versículo 3, y clamó con gran voz, como cuando un león ruge. Hermanos, cuando usted y yo clamamos es porque está pasando algo tranquilo, ¿o qué pasa? Cuando tú clamas, o cuando aquí te pisan, o cuando te... ¡ay! ¿Por qué clamamos? ¿O por qué gritamos? Pónganme atención, paren lo que tengan que estaban haciendo y pónganme atención. Y clamó en alta voz. ¿Y qué decía? Y clamó en alta voz cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, los 7 truenos emitieron sus voces. Podemos explicar después qué significan los 7 truenos, que tiene que ver con el movimiento minorita de 1840-44. Ahí lo podemos explicar, pero lo que quiero efectuar es esto, versículo 4. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y una voz del cielo que me decía, sella las cosas que están en los 7 truenos que han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, clamó en alta voz. ¿Y qué hizo el versículo? ¿Qué dice en el versículo 6? Juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Que el qué dice? No sería más. Que el tiempo no sería más. De aquí, de 1844 para adelante, olvídense de estar poniendo fechas. Dios nos ha revelado los eventos, cómo van sucediendo, más no fechas. Aquel que me ponga una fecha, te queda incapacitado para dar la proclamación del tercer año. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si usted y yo empezamos a poner fechas, cuidado porque está quedando incapacitado. ¿Saben qué, hermanos? Que cuando Dios llevó el chasco de 1844, la historia, eran 250,000 personas. Cuando hubo un campestre en julio, en Exeter, más bien en agosto, no sé de agosto. Y ahí Samuel Snow, porque estaba predicando el pastor José Beis. Y entonces José Beis dijo, ¿hay alguien aquí que tuvo una revelación del Espíritu Santo? Eran más de 50,000 personas en una carta. Y entonces José Beis dice, si hay alguien, levante su mano y venga. Y José Beis levanta la mano y le dice, pásale. Y cuando él empieza a revelar y decir, ¿saben qué? Hubo un chasco, porque ella había puesto un chasco antes que había dicho Guillermo Miller que Cristo iba a venir en 1843, el último día del calendario judío, porque en el calendario judío terminaba en primavera. Entonces, hubo un chasco, había muchísimas personas, Dios los probó, porque lo que dice Habacuc 2 del 1 al 4, la sierva del Señor lo dice en primeros escritos también, que todo eso tenía que ser probado.
Pero me llama la atención porque Samuel no empieza a predicar y empieza a decir cuál es la fecha correcta. Todos se llenaron de alegría. La sierva del Señor en la historia de la redención dice que ahí se cumple las vírgenes, donde habla de las 10 vírgenes. Se prepararon todas con lámparas y todo. Ese fue un primer cumplimiento de las vírgenes, preparándose. Tenían 2 meses pasadito para prepararse. El 22 de octubre de 1844 empezaron a dejar sus cosas, a regalarlas, sus propiedades. Ya no les importaba nada porque Cristo iba a venir. Y se le llamó el gran chasco porque fue un martes de 1844 y Cristo no vino. Estaban en una piedra en Maine, en Estados Unidos. Cristo no vino, se dieron las 10, las 11, se fueron decepcionados. La prensa estaba a la expectativa porque creían y no, porque decían, pues si están regalando sus propiedades, algo va a pasar. Pero estaban incrédulos porque dijeron que no iba a pasar. Sin embargo, cuando eso pasó, hermanos, quedó chasqueado. Dios tuvo que levantar a un profeta. Pero ¿saben a quién le habló primero? ¿Saben que le habló primero a Jos, el hermano Jos? Y él no quiso. Después a otro hermano que se llama William Fox, uno de raza de color. Él tuvo un sueño y no quiso. No quiso. Así es que Elena G. de White tuvo su visión. Cuando ella tuvo su visión el 22 de diciembre de 1844, después del chasco, ahí estaba el hermano Fox. Cuando ella tiene la visión y empieza a revelar la situación que se pasa, porque nada más eran 6 los que estaban ahí preparando y estudiando qué había fallado, no le creyeron al Elena G. de White que tuvo una visión, pensaban que se había endemoniado. Entonces este hermano Fox se levanta y dice, hermanos, es correcto lo que ella está recibiendo. A mí el Espíritu Santo me habló, pero tristemente no le hice caso. Y como el Espíritu Santo no le hice caso, oí una voz del cielo que me dijo, has decidido no oír al Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo te ha abandonado. Dice, eso fue para mí. Cuando desperté, mi mente decía, estoy perdido. Y les digo una cosa, ya no siento el mismo amor, ya no siento nada. El Espíritu Santo se ha ido de mí. Y le dijo al Elena G. de White, no rehuses, aún en contra de toda esta gente o los que te vayan a criticar, obedece al Espíritu Santo. Haz todo lo que te diga, porque es lo mejor que pueda suceder. Yo estoy perdido completamente, ya no tengo esperanza. Y él dio testimonio, su último testimonio, pero perdido, este hermano. Así es que él ratificó que Elena G. de White, Dios la llamó para poder enderezar y poder de ese chasco levantarse para que surgiera el gran movimiento baptista. Así es que, hermanos, quiera Dios que cada uno de nosotros podamos entender que si bien es cierto todas las fechas, todos los eventos que vienen, que faltan por venir, van a venir, estemos vivos o muertos, van a venir. A nosotros no nos toca poner fechas, no nos toca poner en qué año el evento, qué día. Porque hay hermanitos hoy en día que dicen que en el 2027 viene la Navidad Dominicana en primavera. En el 2031 viene Cristo. Y hay hermanitos que han puesto fechas como los Pippinger, que son de la profecía del 25-20, que en las Torres Gemelas cuando cayeron, lo que dice el libro de los testimonios, tomo 9 de las Torres Gemelas, pues ahí empezó el juicio de los niños. Hermanos, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, cuándo, en qué fecha comienza, pero sí recibiremos poder para estar preparados para dar el mensaje del tercer ángel. Es triste ver que hay hermanos queridos que se han perdido y que han impuesto a otros hermanos esos conceptos que no son buenos. Bíblicamente la palabra de Dios nos enseña
que nuestro mensaje es el conocimiento de dar el mensaje de los 3 ángeles, los pilares que Dios levantó al pueblo adventista. Y ese es nuestra misión, enseñar, vivir y proclamar, para que la gente pueda conocer que el tiempo es corto y que su venida no tarda. El Señor los bendiga en esta hora. Amén. Ok, pues vamos a como ya nos